Bienvenido a nuestra exploración en profundidad de la creación de una de las bebidas más famosas y queridas del mundo, Coca-Cola. La historia de Coca-Cola, que se remonta a finales del siglo XIX, comienza con un farmacéutico llamado John Pemberton. En 1886, Atlanta, Georgia, John Pemberton preparó un almíbar de color caramelo en una tetera de latón de 3 patas. Sin que él lo supiera, este almíbar pronto se convertiría en la base de la bebida carbonatada más consumida en el mundo. La receta secreta del jarabe de Pemberton consistía en una mezcla de hojas de coca, que eran una fuente de cafeína, y nueces de cola, de donde se derivó el nombre Coca-Cola. Para neutralizar el sabor picante de la coca, añadió extractos de cítricos y diversas especias. Pemberton pretendía crear un medicamento patentado, alegando que su brebaje podría curar diversas dolencias, incluidos dolores de cabeza, calambres estomacales y adicción a la morfina. Sin embargo, su producto no solo fue concebido como un remedio sino también como una bebida agradable y refrescante. La creación de Pemberton, que crecía rápidamente en popularidad, se enfrentó a la amenaza de la imitación. Deseoso de proteger su fórmula, John Pemberton vendió la empresa en 1888 a Asa Candler, quien fundó The Coca-Cola Company un año después. En 1893, bajo el liderazgo de Candler, Coca-Cola se vendía en todos los estados de Estados Unidos. Para promocionar el producto, Candler ideó la ingeniosa estrategia de marketing de ofrecer cupones de bebidas gratis, una táctica sumamente exitosa que ayudó a la marca a impregnar aún más el mercado. A pesar de su creciente popularidad, el ingrediente de la coca siguió siendo un problema. La empresa, ante el creciente riesgo de regulación de productos, intentó producir una bebida libre de cualquier rastro de cocaína en 1929. El primer lote de Coca-Cola sin coca se produjo en una planta en Hermitage Avenue en Nashville, Tennessee. No fue hasta 1950 que se cambió la fórmula de Coca-Cola, y se introdujo en el mercado una nueva versión sin extracto de hoja de coca. A lo largo de los años, se introdujeron numerosas variaciones y derivados de Coca-Cola. La dieta y otras versiones sin azúcar, con sabor a frutas y diferentes variantes adaptadas a las preferencias culturales y regionales han sido parte del éxito continuo de Coca-Cola. La tradición omnipotente del anuncio navideño de Coca-Cola se remonta a 1931. Las representaciones cálidas y persuasivas de Haddon Sundblom mejoraron la imagen corporal y contribuyeron al enorme éxito comercial de Coca-Cola, especialmente en medio de la temporada navideña. Al imponer su presencia en 60 países diferentes, Coca-Cola es una manifestación innegable de una marca eficaz. Pero la familiaridad y lealtad del mundo hacia este refresco no se debe únicamente a su impactante marketing y su rica historia. El sabor único y bien mantenido que se produce al mezclar una variedad de aceites como naranja, limón y nuez moscada con agua carbonatada efervescente y calmante continúa atrayendo a millones de personas en todo el mundo, consolidando su desempeño en el mercado. Reconociendo su posición en la cultura popular, Coca-Cola ha apoyado continuamente el cine y los deportes, categorizándolo no solo como una bebida sino como un símbolo de experiencias compartidas, historias cautivadoras y momentos ganadores. Esta historia de éxito multimillonaria es de innovación y resiliencia. Desde desempeñar un papel importante en la mejora de la moral de los soldados durante la Segunda Guerra Mundial hasta resistir varias crisis y tiempos difíciles, Coca-Cola sigue siendo una parte integral de nuestros tiempos modernos. Las bebidas carbonatadas son una parte integral del estilo de vida estadounidense, y el dominio de Coca-Cola durante décadas ha estado a la altura de su evolución y su contenido. Al modificar continuamente sus sabores y composiciones según la forma en que se adapta a la sociedad, la Coca-Cola preserva su esencia. John Pemberton probablemente no tenía idea exacta del impacto que su creación tendría en el mundo. Una oportunidad accidental había llevado al inicio de un legado, arraigado en nuestra cultura, en nuestras sociedades y en lo más profundo de nuestros corazones. Al echar un vistazo al ámbito de las finanzas, es increíble observar la capitalización de mercado y la posición financieramente beneficiosa que ocupa Coca-Cola Company, lo que indica su prominencia duradera en el mercado y su crecimiento prospectivo. Ser una marca reconocida mundialmente también tiene sus desventajas. Según el informe del sistema Coca-Cola, las controversias que giran en torno a cuestiones ambientales y de salud exigieron un costo significativo, algo que la empresa pretende contrarrestar seriamente. Hoy en día, Coca-Cola intenta satisfacer las crecientes demandas de una sociedad consciente de su salud, ofreciendo una variedad de bebidas, que incluyen refrescos sin azúcar, aguas con infusión y tés. La historia de Coca-Cola no es simplemente la historia de una bebida gaseosa. Es una historia emblemática del crecimiento económico, la influencia cultural y el viaje de la humanidad hacia la modernidad y la globalización.
Lo más importante es que es la historia de un hombre, su creación y el mundo que vino después. Cada vez que abras una botella o lata, y tomes un sorbo de ese logotipo icónico, recuerda el viaje de resiliencia, innovación y evolución del que eres parte. Rinde homenaje al hombre que, sin darse cuenta, enriqueció el mundo con una bebida que ha resistido la prueba del tiempo. Para bien o para mal, la historia de Coca-Cola es atemporal, y ha dado forma a nuestro mundo en más formas de las que podemos imaginar. Esta historia, impulsada por la magia del caramelo, las burbujas efervescentes y la brillantez de la marca, continúa evolucionando e inspirando. Más de 130 años después, el mundo sigue teniendo sed de ese sabor familiar y gaseoso, abrazado por sabores refrescantes y picantes, y cargado de la promesa de alegría y momentos compartidos. Esta, amigos nuestros, es la historia de cómo se creó Coca-Cola.